Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Continuamos en el marco de la conferencia titulada Capitalismo de Amigos, República Corporativa, Desregulación y Libertad. Y ahora vamos a conversar con Miguel de Oromía Escalada. Él es licenciado en Administración de Empresas, es autor del libro La Reforma del Estado sobre la Constitución Nacional, autor de muchos artículos, columnas de opinión, presencia en medios de comunicación. Si lo googleamos vamos a encontrar muchísimas actividades de él. Y la idea era conversar con Miguel sobre el tema regulaciones, evolución y perspectiva, una mirada alberdiana. ¿Cómo estás, Miguel? Muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos. No, al revés, gracias por invitarme. Bueno, te pregunto, vos que escribiste este libro tan importante, que fue uno de los primeros que yo leí cuando estaba en mi adolescencia y me marcó muy fuertemente cuando uno está buscando las ideas correctas, la reforma del Estado vinculada a la Constitución Nacional. ¿Cómo ves el proceso que está viviendo la Argentina en el estado en que está la economía argentina, la sociedad argentina, el proceso de desregulación, el capitalismo de amigos y este camino hacia la libertad que se intenta de alguna manera transitar? Mirá, lo veo con moderado optimismo, creo que falta mucho por hacer. Celebro enormemente que hayan puesto un ministerio de desregulación y que además que hayan acertado con el ministro, que es un profesor, es muy didáctico. Creo que está yendo a las vacas chúcaras y a los caballos salvajes. No está yendo a eso, está yendo a las liebres por ahora, está yendo apuntando bajo, viste, los registros automotores y eso, cuando acá el tema gordo es el dólar, es el comercio exterior, pero bueno, ya va a ir yendo. Vos me escuchás, yo me escucho a mí mismo con un poco de delay. Yo te escucho perfecto, sí, te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, mira, yo lo veo con moderado optimismo. Quizás no con tanto optimismo como el gobierno, pero estoy muy contento con el Ministerio de Regulación. Sí, y ahí que te haga. Sí, te escucho. Mira, a diferencia del libro que vos mencionás, que me halaga mucho que digas que te influenció, en realidad ese libro estaba más focalizado en privatizaciones. Se hizo en el año 1979-80 y las privatizaciones empezaron en el 91. Evidentemente, cuando vos proponés privatizar, tenés que explicar en qué marco regulatorio van a sobrevivir esas nuevas empresas privatizadas, ¿no? Así que ahí me metí también en las regulaciones, que es el tema de hoy, ¿no? Déjame que te dé una perspectiva, si querés. Para mí, en materia de regulaciones, cualquiera que quiera meterse tiene que volver a las fuentes, ¿no? Entonces, digamos lo siguiente, las fuentes en la Argentina de las regulaciones es la Constitución Nacional de 1853, ¿no? Entonces, volvamos un poquito para eso a cuál es la filosofía de la Constitución, ¿no? Porque eso te marca después lo que la Constitución quiere. En primer lugar, la escuela económica en que se basa la Constitución Nacional claramente es la escuela que consagra la omnipotencia del trabajo libre en todos sus ramos, industria, comercio, agricultura, que es la escuela de Adam Smith, que nació entre medio de la Revolución Americana y la Revolución Francesa, y que fue la escuela que eligieron que se eligió en la Constitución de 1853, ¿no? Claramente. Y al mismo tiempo que se eligió eso, también se rechazó otras dos escuelas que eran enemigas de esta. Una era la escuela mercantil, o mercantilista, que es la de Colbert, que es de donde veníamos, de la colonia, los sistemas de reglamentación de la colonia terriblemente regulatorios, y también la escuela socialista, porque cuando salió la Constitución en el 53,
Ya en 1848, Marx y Engels ya habían sacado un manifiesto comunista. Entonces, curiosamente, Alberti señala que ambas escuelas, por motivos diversos, afectan sensiblemente a la libertad del individuo en materia de producción, posesión y distribución de bienes, ¿no? Perdón, estoy un poquito engripado. Entonces, primero señalemos qué escuela. En segundo lugar, una vez que está establecido el marco filosófico a donde hay que ir, la Constitución pone énfasis en distribuir a lo largo del primer capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías, distribuir el sistema económico. No lo pone en un solo lado, lo pone en varios lados, ¿no? Y después lo apuntala, porque el gran temor es que el legislador, en vez de al reglamentar el medio para cumplir con el objetivo constitucional, se desvíe. Entonces, en el diseño constitucional se señala cuáles son las libertades y después se apuntalan. Déjame que te explique dónde, ¿no? Entonces, entonces nacen las regulaciones con la Constitución, ¿cierto? Y lo primero que se hace es, vamos a señalar, lo primero que se hace es, bueno, establecer las libertades, ¿no? Entonces, voy a mencionar, porque tengo muy poco tiempo, el artículo 14, que es uno de los principales en materia de libertades económicas, ¿no? Entonces, fíjate vos el artículo 14, qué interesante, porque dice, todos los habitantes, primero dice, sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio, todos los habitantes de la nación argentina tienen los siguientes derechos. Entonces establece de comerciar, de producir, de ejercer tu industria lícita, de profesar libremente su culto, importantísimo desde el punto de vista regulatorio y económico, porque los protestantes y los judíos, todo eso eran una fuente de riqueza fenomenal y había que abrirle los brazos, pero pone además peticionar a las autoridades. Entonces vamos a rescatar la palabra todos los habitantes y después vamos a rescatar peticionar a las autoridades. Yo escucho un ruido, Martín, ¿vos no? Perfecto, se escucha perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, todos los habitantes excluye al Estado. El Estado no tiene el derecho a producir ni a comerciar. Lo establece la Constitución. Entonces, no, pero ¿cómo me está diciendo eso? ¿Cómo no va a poder el Estado ponerse a producir? No tiene derecho a producir. Pero ¿y cómo sabe? ¿Dónde dice en el artículo 14 que no tiene derecho a producir? Primero, porque establece que todos los habitantes, y no el Estado, tienen el derecho. Y segundo, no menciona al Estado. Y segundo, cuando menciona al Estado, lo menciona en un papel de recibir petitorios, peticionar a las autoridades. Entonces hay dos planos, el del Estado, el de los habitantes, que tienen todos los derechos, y el del Estado, que recibe peticiones, pero que está perfectamente delimitado ahí, que no tiene los derechos. Bueno, muy bien. Es una distinción que muchas veces no se hace, pero la verdad es que durante 93 años rigió este sistema y al Estado no se le ocurría, salvo excepciones, donde hubo quiebras como el Banco Nación o algún ferrocarril, no se le ocurría meterse a producir bienes y servicios. Estaba vedado por la Constitución. Y así se interpretaba. Bueno, muy bien. Pasemos a otro aspecto, ¿no? Que es muy importante. Claro, sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio, te va a decir mucha gente. Entonces yo reglamento el ejercicio, en todos lados se reglamentan las leyes que reglamentan el ejercicio, y no me podés decir que no cumplo con la Constitución. Pero la misma Constitución, en el artículo 28, por eso te digo que es un sistema de declarar principios y derechos y libertades, pero después apuntalarlos. En el artículo 28 de la Constitución te pone: las leyes que reglamentan el ejercicio, los derechos, no pueden alterarlos. Y si vos vas al proyecto de Alberti de las bases, te dice no pueden alterarlo, ni disminuirlo, ni uso alguna otra expresión parecida. O sea, la clave es que el legislador no tiene derecho
a ir en contra de lo que se establece en la Constitución, y sí tiene la obligación, cuando jura por la Constitución, de que se restablezcan los derechos que están en la Constitución y que las leyes los han pervertido o los han eliminado. ¿De dónde surge esto? Muy bien, surge, por eso es que, y ya creo que ya estoy en mi tiempo, que surge el artículo 24 de la Constitución, ¿no? Que nunca se entiende mucho qué hace ahí ese artículo 24 en el medio de las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución, y no en la parte organizativa del poder, ¿no? Del Congreso. ¿Por qué está ahí? Y ahí el artículo 24, el de la Constitución, dice: el Congreso promoverá la reforma de la actual, y la palabra clave es la actual legislación, o sea, desregulación, obligación de desregular. ¿Y cuál era la actual legislación en 1853? Y bueno, toda la hispánica, toda la colonial y toda la que Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes, había reimpuesto. Esa había que eliminarla. Bueno, muy bien. Entonces, esa obligación del legislador y en todos sus ramos, menciona el artículo 24, en todos sus ramos del derecho, ¿no? Derecho comercial, civil, etc. Entonces, es muy importante esto, cuando vas al artículo 31 de las bases de Alberdi, ¿cierto? Que pone, tiene que promover la reforma de la actual legislación tiene que promover la reforma de la legislación para adaptarla a los principios de derecho público de esta Constitución. El derecho público es el derecho liberal, el derecho de la filosofía de Alberti, el derecho que está metido en todos lados. Entonces, en el espíritu está clarísimo que ese artículo 24 es el artículo que obliga a desregular y a reformar toda ley que no cumpla con la Constitución, que cuando juran por la Constitución, los legisladores tienen que ver eso, que si hay algo que no cumple con la Constitución, tienen que derogarlo. Bueno, muy bien, en una perspectiva histórica, todo este mecanismo existió hasta el año 97 años, hasta el año 49. En el año 49, y ya termino, porque creo que se me acaba el tiempo, en el año 49 se reforma la Constitución del 53 y se pone una constitución socialista, fascista, mercantilista, en donde el Estado pasa a ocupar un papel enorme, ¿no? Entonces, tal es así que en el año 50 nace el Ministerio de Economía, que no había existido por 97 años, y el país éramos top 10, ¿no? Nace el Ministerio de Economía y paradójicamente muchos economistas están fascinados con algún día ser ministros de Economía, cuando en realidad debieran estar fascinados por eliminar el Ministerio de Economía y que la economía la maneje el mercado, desregulado. Bueno, el Ministerio de Economía nace para regular, para hacer lo que la Constitución del 49 dijo. ¿Qué ocurre en el 57? En el 57 se deroga la Constitución del 49 y vuelve la vieja Constitución del 53 con el dictamento del artículo 14 bis, que no hace a este punto que estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se pone la Constitución del 57, renace el artículo 24 que dice que el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación, pero nadie le da pelota. Nadie reforma la legislación nacida al amparo de la Constitución del 49, como por ejemplo las leyes de precios y abastecimientos y tantas otras. No derogan eso, por supuesto tampoco privatizan, ¿no? Al imponer el artículo 14 de vuelta a todos los habitantes, todas las empresas no debieran estar, y encima agrandan el Estado, ¿cierto? Entonces, digamos, las reflexiones del artículo 24 es el artículo desregulador de la Constitución, y hay que volver a releerlo, reinterpretarlo y entender qué es lo que se quiso decir ahí y por qué está ahí y cómo los legisladores deben actuar en consonancia con ese artículo para derogar todo lo que no se corresponda con la Constitución vigente. Nada más. ¿Cumplí?
Miguel, muchísimas gracias por esta visión de largo plazo, ¿no? Una lectura del presente, de una visión de largo plazo y de la historia argentina y las alertas que hay y para dónde debería ir la cuestión y el rol de las instituciones, ¿no? Para preservar las libertades individuales. Te agradecemos muchísimo desde la Fundación Atlas por esta posibilidad de charlar con vos sobre este tema tan importante y este momento que estamos viviendo en la Argentina. Muchas gracias. Por favor, y a disposición de ustedes cuando quieran. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.